Gracias doy a Dios por este tema que me permite grabar. Estamos hablando acerca de las distintas maneras que el enemigo utiliza para engañar al ser humano, para que el ser humano no siga a Dios. En este tema que vamos a compartir, vamos a presentarles, según lo que la palabra de Dios dice, según lo que la Biblia dice, algunas de las maneras en que el diablo engaña al ser humano, para que el ser humano, creyendo que está siguiendo a Dios, lo esté siguiendo a él, el enemigo de Dios. Lo primero que queremos señalar es lo siguiente. Cuando Eva y Adán habían sido acabados de crear, estaban en el jardín del Edén disfrutando de la creación de Dios y de todo lo que Dios había hecho por ellos, mientras ellos estaban en una forma inocente, me refiero, no tenían naturaleza pecadora, eran santos, eran seres que reflejaban la imagen de Dios. Se le aparece Satanás, pero se le aparece Satanás disfrazado. Allí no vino Lucifer como un ángel poderoso o no poderoso, pero como un ángel, no se presentó así para engañar a Eva cuando estaba cerca del árbol de la ciencia del bien y el mal. Lo que utilizó Satanás fue disfrazarse, utilizar la serpiente, y lo que Eva vio delante de ella no fue un ser glorioso y poderoso, sino que vio a una serpiente que aparentemente en una forma inocente y dulce estaba comiendo una de las frutas del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ahí comienza el diálogo que hemos tratado en nuestros temas, que ustedes lo han escuchado, lo pueden leer en la Biblia. Comienza en el diálogo este entre Eva y la serpiente, que significa entre Eva y Satanás, y finalmente Eva fue engañada, fue seducida por la serpiente que era el diablo. Aquí vemos un ejemplo de cómo Satanás se disfraza y cómo él actúa astutamente para engañar a los seguidores de Dios. Desde la caída de nuestros padres hasta este momento en que les estoy hablando y hasta cualquier momento futuro, hasta que llegue el fin de este mundo, siempre la obra del diablo va a ser tratar de engañar a los hijos de Dios. Cuando Jesús vino a la tierra, de acuerdo con el plan de la redención, cuando Jesús vino a la tierra para salvar al ser humano, Jesús comenzó su obra ministerial en su ministerio, en el establecimiento del reino de Dios, del reino de gracia de Dios. Jesús fue bautizado y después de bautizado fue al desierto, estuvo en un ayuno de 40 días buscando la fortaleza, la dirección de Dios para que en esa ardua labor que vino a realizar para cumplir el plan de la redención, pudiera vencer a Satanás. Después de 40 días de ayuno, Jesús estaba como un ser humano. Jesús no estaba en la tierra como Dios, tenía su naturaleza divina como Dios, pero era un ser humano con naturaleza humana, y el Jesús humano fue el que se enfrentó en lucha contra Satanás. Después de 40 días sin comer, Jesús estaba debilitado, estaba macilento, estaba en una forma eh, caótica en el sentido de su apariencia física y del hambre que tenía, porque era un ser humano.
y allí se le aparece Satanás, no como una serpiente. Allí se le aparece como un ser poderoso, y se le aparece como un ser poderoso porque viene como si viniera a responder la oración que Jesús estaba haciendo, pidiendo capacitación para la obra que él iba a realizar. Y yo digo así porque después de decirle que hiciera las piedras pan, en una tentación que estaba presentando, agarró a Jesús, lo cargó, de alguna manera lo cargó y lo trasladó de ese lugar donde estaba Jesús, donde se le aparece Lucifer, y lo lleva a las amenas del templo, a la parte más alta del templo, y allí lo prueba y dice, lánzate abajo. Por lo tanto, Satanás estaba disfrazado de un ser poderoso. Finalmente Jesús no cae en tentación, se mantiene fiel a Dios por la palabra de Dios. Jesús se mantiene fiel. ¿Y qué hizo Satanás entonces? Ya se quitó el disfraz que tenía. Y como el ángel caído que era, cargó a Jesús y lo llevó a la montaña alta donde le enseñó todas las cosas buenas de los reinos de este mundo. Y le dijo, todo esto es mío, porque a mí ha sido dada, porque claro, él venció a Adán. Entonces, Satanás logra engañar a Jesús, pero Jesús no fue engañado, se mantuvo fiel y siguió siendo fiel a Dios. Bueno, desde ese momento, desde ese momento en que Jesús vence a Satanás, hasta todo el tiempo que Jesús vivió en esta tierra, Satanás trató entonces de engañar no solamente a Jesús, sino también que trató de engañar a los seguidores de Jesús. Porque es una victoria para el diablo que personas que creen que están sirviendo a Dios le estén sirviendo a él. Que personas que enseñan de Dios o tratan de obrar de acuerdo a lo que Dios dice, en vez de estar sirviendo a Dios, están sirviendo a Satanás. Y aquí nosotros encontramos inmediatamente cuando Jesús comienza su obra, algo que Jesús dijo y que demuestra la manera en que el diablo engaña al ser humano. Yo tengo aquí para compartir con ustedes la lectura que está en Mateo 27 y versículo 21 en adelante. Aquí dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les diré, nunca os conocí, apartado de mí, obradores de maldad. Aquí tienen ustedes la declaración. Estas personas creían que estaban sirviendo a Dios, creían que estaban siguiendo a Dios y obrando en el nombre de Dios, porque si ellos no hubieran creído eso, no iban a presentarse delante de Dios diciéndole en tu nombre, predicamos, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos milagros. Así que eran personas poderosas que tenían un conocimiento que les permitía predicar. Pero esas personas estaban engañadas por el diablo y a la vez ellos estaban engañando a otros. Porque si una persona engañada enseña a otro a seguir a Jesús, lo va a enseñar en una forma mentirosa, porque él está en la mentira y él va a enseñar de acuerdo a lo que él practica. Así que vemos lo serio que es
este asunto porque un ser humano puede creer que cree correctamente en Dios, que está sirviendo a Dios y lo que está es sirviendo al diablo. Y qué difícil debe ser para una persona que está siguiendo el mal, que está sirviendo a Satanás, que por lo tanto está haciendo obras de maldad, encontrarse de pronto que no está siguiendo a Dios, que está siguiendo al diablo. Es difícil, pero esto debe servir para llamar nuestra atención, debe servir para nosotros, porque ¿y si estamos siendo engañados? ¿Y si el que nos enseña no es Dios, sino es el diablo a través de los milagros y prodigios que él realiza? Los seres humanos que decimos que seguimos a Dios, tenemos que estar seguros que estamos siguiendo a Dios y que estamos siguiendo lo que la palabra de Dios dice. Y aquí yo no sé bien la palabra, si yo digo les propongo algo, no sé, voy a decir, es una cuestión de palabra, porque yo estoy enseñando la palabra de Dios. ¿Me puedo encontrar yo entre los que no están enseñando la verdad? Soy un ser humano. El diablo es más capaz que yo, es más inteligente, conoce más la Biblia que yo, puede engañarme. ¿Cómo yo estoy seguro que lo que estoy diciendo esté de acuerdo con lo que la Biblia dice en su palabra? ¿Cómo yo mismo puedo hablar que de lo que yo estoy hablando podamos estar seguros que es Dios quien lo está dirigiendo? Porque muchos engañadores salen por el mundo y para hablar en nombre de Dios y ser engañador no es nada más que hablar en nombre de Dios, pero hacer lo contrario a lo que la palabra de Dios dice. Y el diablo es inteligente y adecua sus engaños a todo ser humano porque quiere engañar y que la experiencia de que sigue a Dios sea la experiencia de estas personas que creyendo que estaban haciendo el bien, estaban haciendo el mal, estaban haciendo obras malignas. Por eso, la palabra que decía ahorita, propongo, les digo, estemos seguros que lo que nosotros estamos diciendo es lo que la Biblia dice. No es igual usar la Biblia para que la Biblia diga lo que nosotros queramos que diga, sino nosotros hacer lo que la Biblia dice que hay que hacer, porque para eso Dios dio su palabra. En el tema anterior dijimos que a la ley y al testimonio, que consultemos a Dios, pero de acuerdo con lo que su palabra dice. Y si usted ve que lo que usted enseña, que lo que usted cree, está respaldado porque la Biblia lo dice, no en un texto que uno toma al azar. Nosotros hemos analizado aquí muchos textos difíciles y vamos a analizar otros bien difíciles de entender también. Pero para establecer lo que uno cree no basta un solo texto, sino todo lo que la Biblia dice con respecto a un tema, todo lo que la Biblia dice con respecto a un asunto determinado. Si nosotros seguimos a Dios de acuerdo a lo que su palabra enseña, la palabra de Dios es la verdad, es la luz que alumbra al mundo, así como Dios es verdad y es la luz que alumbra el mundo, también su palabra. Así como Dios nos hace libres del pecado y nos hace victoriosos, la Biblia nos hace libres del pecado
y nos hace victoriosos porque es la palabra de Dios. Y lo que debemos estar seguros es que el Espíritu Santo nos está guiando de acuerdo con lo que la palabra de Dios enseña. No en un texto aquí o en otro texto allá, o coger un pedacito, una declaración aquí o una declaración allá, sino decir lo que la Biblia dice en realidad. Un ejemplo pequeño les voy a poner. Cuando Judas vio lo que había hecho y que había entregado a Jesús y que había hecho lo malo, él se arrepintió, pero no porque se arrepentía, sino porque sabía la consecuencia que tenía que enfrentar. Entonces, dice la Biblia que Judas fue, después que entregó las monedas que le dieron, Judas fue y se ahorcó. Y si ahora usted va a consultar la Biblia para que la Biblia le diga lo que usted debe hacer, y usted cierra sus ojos y ora y pone el dedo en un texto bíblico, y cuando abre y lee ahí, se encuentra que dice, Judas fue y se ahorcó, ve tú y haz lo mismo. Entonces, se ahorca la persona porque se guió por la Biblia. Esa no es forma de guiarse por la Biblia. Guiarse por la Biblia es estudiarla en oración, que el mismo Espíritu Santo que la dio sea el que nos enseñe y de acuerdo con la doctrina establecida, no en un solo lugar, sino en todo lo que la Biblia trata sobre un mismo tema, podemos estar seguros que esa es la enseñanza de la palabra de Dios. Porque es lo que Dios nos dio para guiarnos, para estar en la luz, para no ser engañados. Nuestro tema, en este tema llegamos hasta aquí. En el próximo continuaremos. Pedimos a Dios que esté con nosotros, nos bendiga y nos vemos en el próximo tema.